Octavio Paz, ese poeta universal cuya palabra lúcida y penetrante actuó como un bisturí sobre las complejidades del siglo XX, ese ensayista que se atrevió a nombrar los laberintos y las soledades del ser contemporáneo, nos legó, a través de la vasta geografía de su obra, no un diagnóstico clínico formal, pero sí una intuición poética y filosófica de una dolencia profunda, una enfermedad sutil pero corrosiva que aqueja al alma moderna. No es una afección listada en los compendios médicos, ni una epidemia viral que diezme cuerpos, aunque sus ecos dolorosos puedan, y de hecho suelen, manifestarse en la carne y en los nervios. Es una enfermedad más elusiva, más íntima, tejida con los hilos invisibles y a menudo autoimpuestos del silencio. El silencio opresor de lo no dicho por temor o por costumbre. El silencio helado de lo no sentido por anestesia emocional. El silencio estéril de lo no vivido auténticamente por renuncia a la propia libertad. En este encuentro reflexivo que hoy nos convoca en Ecos de Paz, nos sumergiremos con la audacia y la reverencia que el tema merece en la naturaleza esquiva de esta enfermedad secreta del alma moderna. Exploraremos con detenimiento qué verdades vitales, qué anhelos profundos, qué heridas sangrantes oculta nuestro silencio obstinado en sus abismos interiores. Y lo que es aún más crucial, buscaremos atisbar, inspirados por la lucidez crítica, pero también por la esperanza inextinguible que emana del pensamiento humanista de Octavio Paz, algunos senderos posibles hacia su sanación, hacia la reconquista valiente de una palabra interior que nos devuelva la integridad, la vitalidad y la salud profunda del ser. La modernidad, esa era de promesas deslumbrantes y contradicciones flagrantes, nos ha legado un mundo de avances tecnológicos sin precedentes, de libertades individuales formalmente consagradas, de un aparente dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que hubiera maravillado a nuestros antepasados. Sin embargo, como Paz señaló con una agudeza a menudo incómoda en obras cumbres como El laberinto de la soledad, Postdata o El ogro filantrópico, esta misma modernidad triunfante nos ha sumido, paradójicamente, en un profundo y generalizado sentimiento de desarraigo existencial, de fragmentación interior, de una soledad radical que resuena con un eco helado en el corazón mismo de nuestras metrópolis bulliciosas, de nuestras vidas hiperconectadas digitalmente, pero a menudo despojadas de una verdadera y nutritiva comunión humana. Paz desnudó con una lucidez implacable, a veces dolorosa, las paradojas inherentes a nuestra condición contemporánea, la exaltación narcisista del individuo que, en su búsqueda desenfrenada de autoafirmación, a menudo conduce al más desolador aislamiento, la búsqueda frenética y consumista del placer inmediato, de la gratificación instantánea, que nos deja con demasiada frecuencia un regusto amargo de insatisfacción crónica y un vacío interior aún mayor. La idolatría de una razón puramente técnica e instrumental que al pretender explicarlo y controlarlo todo, ahoga la voz ancestral del mito, la intuición luminosa de la poesía, la capacidad de asombro ante el misterio insondable de la existencia. En este contexto cultural de aparente triunfo de la exterioridad, de la imagen sobre la sustancia, de la cantidad sobre la calidad, el alma, esa dimensión íntima, profunda y sagrada de nuestro ser, ese espacio interior donde residen nuestros anhelos más auténticos y nuestra verdad más intransferible, a menudo queda relegada al olvido, silenciada por el estruendo ensordecedor de las demandas sociales, por el imperativo categórico de la productividad a toda costa, por el miedo cerval a la vulnerabilidad en un mundo que premia la coraza de la autosuficiencia y la máscara sonriente del éxito superficial. Este silenciamiento del alma, esta negación de sus necesidades más profundas, es el caldo de cultivo donde germina y se expande la enfermedad secreta de nuestro tiempo. Esta dolencia anímica, esta suerte de mal du siècle contemporáneo, se manifiesta en nuestras vidas de múltiples y a menudo engañosas formas, frecuentemente disfrazadas de una aparente normalidad e incluso, irónicamente, de virtud o de eficiencia. Una de sus expresiones más comunes y socialmente aceptadas es el activismo frenético, la compulsión por el hacer constante, la incapacidad casi patológica de detenerse, de estar en silencio y quietud consigo mismo, de simplemente ser
sin la necesidad de hacer algo productivo o socialmente validado. Llenamos nuestras agendas hasta el borde de compromisos ineludibles, nuestros oídos de un ruido constante que aturde la conciencia, nuestras mentes de una avalancha de información superflua y a menudo irrelevante que fragmenta nuestra atención. Y lo hacemos, si somos honestos con nosotros mismos, no tanto por una necesidad real e imperiosa, sino por un temor inconsciente, a veces pánico, a enfrentar el vacío interior que nos acecha, a escuchar los susurros insistentes de esa alma que hemos descuidado y traicionado por tanto tiempo. Como bien podría haber sentenciado Octavio Paz, adaptando quizás una de sus agudas observaciones, el hombre moderno no tiene tiempo de ser, apenas tiene tiempo de estar y sobre todo de aparentar. Y ese estar sin un ser profundo que lo sustente, ese activismo sin alma, es una forma sutil pero tremendamente efectiva de exilio de uno mismo, una huida hacia adelante que solo logra posponer, nunca evitar, el encuentro inevitable y a menudo doloroso con nuestra propia verdad existencial, con nuestras carencias y nuestras potencialidades no realizadas. Es el ruido como narcótico, como forma de no escuchar el silencio donde el alma grita. Otra manifestación sintomática de esta enfermedad del alma moderna, una que sin duda preocupaba profundamente a un poeta de la sensibilidad de Paz, es la progresiva e insensible pérdida de la capacidad de asombro, de la sensibilidad poética ante la inconmensurable belleza y el misterio del mundo que nos rodea. Vivimos inmersos, o más bien sumergidos en una realidad que hemos desencantado con nuestra propia razón instrumental, donde todo parece explicable, medible, predecible, controlable y, en última instancia, consumible. Hemos desterrado el misterio de nuestras vidas. Hemos silenciado a los dioses antiguos que poblaban los bosques y las montañas. Hemos convertido la naturaleza, nuestra madre primordial, en un mero recurso a explotar sin miramientos para satisfacer nuestras necesidades artificiales e ilimitadas. Y al hacerlo, al cortar esos lazos profundos que nos unían al cosmos y a lo sagrado, nos hemos empobrecido espiritualmente de una manera alarmante. Nos hemos quedado huérfanos de sentido trascendente. Octavio Paz, quien fue un defensor incansable de la imaginación creadora y de la palabra poética, no como un simple ornamento estético, sino como formas privilegiadas de conocimiento y de participación activa en la dimensión sagrada de la existencia, vería en esta atrofia generalizada de la sensibilidad una de las raíces más profundas y peligrosas de nuestro malestar contemporáneo. Cuando el mundo deja de hablarnos en el lenguaje evocador de los símbolos y las metáforas, cuando perdemos la capacidad infantil de maravillarnos ante la complejidad perfecta de una simple flor, ante la inmensidad sobrecogedora del cielo estrellado en una noche clara, ante la profundidad insondable de una mirada humana que nos interpela, nuestra alma inevitablemente se marchita, se vuelve árida, opaca, insensible. El silencio que aquí se instala no es el silencio fecundo y receptivo de la contemplación mística o poética, sino el silencio estéril y desolador de la indiferencia, de la desconexión, de la muerte interior. Es el silencio del alma que ha perdido su capacidad de cantar. Quizás la forma más insidiosa, más extendida y, en última instancia, más dolorosa de esta enfermedad secreta que corroe el alma moderna sea la represión sistemática y a menudo inconsciente de nuestras emociones más auténticas y vitales. El silenciamiento paulatino pero implacable de nuestra voz interior más genuina en nombre de la adaptación social, del miedo al qué dirán, de la necesidad de ser aceptados y amados, del pánico al rechazo, al conflicto o a la soledad. Desde nuestra más tierna infancia, con demasiada frecuencia, se nos enseña de maneras sutiles o brutalmente explícitas a ocultar nuestra natural vulnerabilidad bajo una coraza de aparente fortaleza, a reprimir nuestra ira legítima y transformarla en una sonrisa complaciente, a disimular nuestra tristeza profunda con una máscara de indiferencia o de falso optimismo, a no mostrar demasiado entusiasmo o pasión por temor a ser considerados ingenuos, exagerados o incluso peligrosos. Aprendemos, con una habilidad que se perfecciona con los años, a construir y a mantener una persona socialmente aceptable, una fachada cuidadosamente elaborada
que nos permita navegar por el complejo y a menudo hostil mundo de las relaciones humanas con una aparente seguridad y un aparente éxito. Pero esta máscara, por útil que pueda ser en ciertos contextos, a menudo nos aleja de manera trágica de nuestro verdadero sentir, de nuestra esencia más auténtica. Este silencio autoimpuesto, esta desconexión crónica y dolorosa entre lo que sentimos en lo más hondo de nuestro ser y lo que expresamos o nos permitimos expresar al exterior, es una fuente constante e inagotable de tensión interna, de angustia no reconocida que se manifiesta de formas indirectas, de una sensación difusa pero persistente de falsedad, de inautenticidad, de estar viviendo una vida que no es verdaderamente nuestra. Como un río vigoroso al que se le impide fluir libremente hacia el mar, nuestras emociones reprimidas y silenciadas no desaparecen por arte de magia, sino que se estancan, se pudren lentamente en los sótanos de nuestro inconsciente, generando con el tiempo síntomas físicos inexplicables, bloqueos energéticos que nos roban la vitalidad, relaciones interpersonales disfuncionales y una profunda e inefable infelicidad que ningún éxito externo puede compensar. El silencio aquí no es un espacio de paz, sino una cárcel invisible, una prisión cuyas paredes hemos construido nosotros mismos, ladrillo a ladrillo, con nuestros miedos y nuestras renuncias. Octavio Paz, con su agudo y penetrante sentido de la dialéctica, de la interrelación de los opuestos, también exploró con valentía y lucidez la otra cara de este silencio opresor. No el silencio de la represión individual, sino el silencio que oculta el grito colectivo, la protesta necesaria, la disidencia valiente frente a la injusticia. En un mundo como el nuestro, a menudo marcado por la injusticia social, la opresión política, la desigualdad económica o la deshumanización sistemática de ciertos grupos, el silencio puede ser, y con demasiada frecuencia lo es, una forma sutil pero terrible de complicidad pasiva, de renuncia a la propia conciencia crítica y moral, de miedo paralizante a alzar la voz contra aquello que, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que es intolerable e inaceptable. Esta forma de silencio, el silencio del conformismo cobarde o de la indiferencia egoísta, también enferma gravemente el alma, tanto la individual como la colectiva, la envilece, la priva de su dignidad fundamental, la convierte en cómplice de la barbarie. Para Octavio Paz, la palabra poética en su sentido más amplio, que incluye también el pensamiento crítico y la acción ética, era una herramienta fundamental de resistencia, una forma insustituible de nombrar lo innombrable, de dar voz a los sin voz, de desafiar el poder arbitrario y deshumanizante en todas sus formas, de mantener viva y palpitante la llama sagrada de la libertad, la justicia y la esperanza en medio de las tinieblas. El silencio que oculta la indignación legítima, el silencio que se pliega ante la tiranía, es un silencio que traiciona nuestra esencia más radicalmente humana, nuestra vocación de ser seres morales y responsables. Entonces, si esta enfermedad secreta y multiforme del alma moderna se nutre de manera tan insidiosa del silencio de lo no dicho, del silencio de lo no sentido, del silencio de lo no vivido auténticamente, ¿dónde podemos encontrar los senderos, las claves, las medicinas para su posible sanación? ¿Cómo podemos, como individuos y como sociedad, devolverle la voz a esa alma que ha sido amordazada, descuidada y silenciada durante tanto tiempo, a veces durante generaciones enteras? Inspirados por la vasta y luminosa obra de Octavio Paz, podemos atisbar, no como recetas universales o soluciones mágicas, sino como invitaciones a una exploración personal, valiente y comprometida, algunos caminos posibles, algunas actitudes fundamentales que pueden conducirnos hacia una mayor salud e integridad del ser. El primer paso ineludible hacia la sanación, y quizás el más arduo y desafiante, por la resistencia que genera en nosotros y en nuestro entorno, es atreverse a romper el pesado y a menudo cómodo silencio interior. Es armarse de valor para escuchar con una honestidad radical y sin juicios moralizantes lo que nuestra alma, en su sabiduría instintiva, ha estado intentando decirnos desesperadamente a través de sus múltiples y a menudo dolorosos síntomas: la ansiedad persistente que nos roba la paz, la tristeza inexplicable que nos tiñe los días de gris,
el vacío existencial que ningún objeto de consumo puede llenar, las enfermedades físicas recurrentes que nos hablan de un desequilibrio profundo, los patrones de relación destructivos que repetimos una y otra vez como en una condena. Esto requiere de manera imperiosa aprender a cultivar espacios sagrados de quietud interior, de introspección serena, de soledad fecunda y elegida, no impuesta. Requiere apagar conscientemente, al menos por algunos momentos cada día, el ruido ensordecedor y la distracción constante del mundo exterior para poder sintonizar con la música callada, con la melodía sutil de nuestro propio universo interior. Prácticas como la meditación en sus diversas formas, la contemplación silenciosa de la naturaleza, la escritura libre y sin censura de un diario íntimo, el diálogo profundo y confiado con un terapeuta compasivo, un amigo sabio o un guía espiritual experimentado, pueden ser herramientas preciosas e insustituibles en este delicado y a veces doloroso proceso de autoescucha. Es en esencia aprender a ser, como diría el propio Paz invirtiendo la famosa frase socrática, oído para sí mismo, un oído atento, paciente y amoroso para con los susurros y los gritos de nuestra propia alma. Una vez que comenzamos a escuchar con mayor claridad esa voz interior que pugna por expresarse, el siguiente paso crucial es darle una forma, una encarnadura, encontrar las palabras justas y precisas, o las imágenes evocadoras, o los gestos simbólicos, que puedan nombrar con autenticidad y liberar con suavidad esas emociones complejas, esos pensamientos recurrentes, esos anhelos profundos que han estado silenciados, reprimidos o distorsionados durante tanto tiempo, a veces durante toda una vida. Aquí la palabra poética, entendida no solo como la creación literaria, sino como cualquier forma de lenguaje que busque expresar la verdad íntima del ser con belleza y precisión, juega un papel absolutamente fundamental. Para Octavio Paz, la poesía no era un mero adorno estético del lenguaje, ni un pasatiempo para almas sensibles, sino una forma de conocimiento primordial, una manera de revelar las capas más profundas y a menudo ocultas de la realidad y de nuestra propia y compleja psique. Escribir un poema o una canción, pintar un cuadro, modelar una escultura, componer una melodía, bailar con entrega, cualquier forma de expresión creativa auténtica que nos permita dar forma y voz a nuestro mundo interior, puede ser una experiencia profundamente sanadora y liberadora. No se trata, es importante recalcarlo, de crear obras maestras para el aplauso ajeno o para la posteridad, sino de encontrar un cauce personal y significativo para que nuestra verdad íntima, esa que hemos silenciado por tanto tiempo, pueda fluir libremente y manifestarse en el mundo, integrándose así en nuestra identidad consciente. Es, en definitiva, el acto alquímico de transformar el silencio opresor y paralizante en palabra viva, vibrante y liberadora. Otro camino esencial e insustituible hacia la sanación integral del alma moderna, tan a menudo disociada y fragmentada, es la reconexión amorosa y consciente con nuestro propio cuerpo, ese templo sagrado que habitamos y que, con demasiada frecuencia, olvidamos, maltratamos o consideramos un mero instrumento para nuestros fines racionales. Octavio Paz, en su celebración del erotismo sagrado y de la dimensión sensual de la existencia, reivindicó el cuerpo como lugar privilegiado de encuentro con el mundo, con el otro y con nosotros mismos, como el vehículo insustituible de nuestras pasiones más intensas, de nuestros placeres más exquisitos y también inevitablemente de nuestros dolores más agudos y nuestras vulnerabilidades más profundas. Nuestra cultura contemporánea, sin embargo, con su énfasis excesivo en lo mental y lo virtual, a menudo nos enseña a disociarnos de nuestra experiencia corporal, a vivir predominantemente en la cabeza, a ignorar o reprimir las sabias señales de nuestro organismo hasta que éste, agotado o enfermo, grita su malestar a través del síntoma físico. Sanar el alma implica, de manera ineludible, sanar nuestra relación con el cuerpo, aprender a escucharlo con una atención fina y respetuosa, a nutrirlo con alimentos saludables y placenteros, a moverlo con alegría y libertad, a permitirle expresar sus emociones contenidas a través del tacto sanador, del abrazo reconfortante, de la danza liberadora. El cuerpo es nuestra ancla más firme a la tierra,
nuestro vínculo más directo con la vida en su dimensión más elemental, tangible y sagrada. El silencio de un cuerpo tenso, rígido y contraído por el miedo o el estrés crónico es el reflejo más elocuente de un alma que sufre en silencio. Devolverle al cuerpo su fluidez natural, su sensibilidad despierta, su capacidad innata de gozo y de expresión, es, en gran medida, devolverle al alma su vitalidad perdida, su alegría de encarnar. La experiencia de la comunión auténtica con el otro, la vivencia del amor profundo y la amistad verdadera es también un bálsamo insustituible, una medicina poderosa para la enfermedad endémica de la soledad y el aislamiento que aqueja al alma moderna. Octavio Paz exploró incansablemente a lo largo de toda su obra el misterio insondable de la otredad, la forma en que el encuentro genuino con un tú, con su mirada, con su palabra, con su diferencia radical, nos rescata de la prisión asfixiante de nuestro yo aislado y ensimismado. En un mundo que a menudo fomenta el individualismo exacerbado, la competencia feroz y la desconfianza mutua, el acto de cultivar conscientemente relaciones basadas en la empatía sincera, la confianza ganada, la reciprocidad generosa y la vulnerabilidad compartida y acogida, es un acto profundamente revolucionario de sanación individual y colectiva. Atreverse a mostrar nuestra verdad más íntima al otro, con nuestros miedos más profundos y nuestras fragilidades más celosamente guardadas, y ser recibidos en respuesta con una aceptación incondicional, con una comprensión amorosa, con un respeto profundo, es una experiencia que puede restaurar de raíz nuestra fe en nosotros mismos, en los demás y en la bondad esencial de la vida. El silencio de la incomprensión, del juicio o de la indiferencia en una relación significativa es una de las experiencias más profundamente hirientes y enfermantes para el alma humana. Buscar activamente y construir con paciencia y dedicación espacios de diálogo auténtico, de escucha profunda y sin prejuicios, de comunión de corazones, es, por tanto, absolutamente esencial para nuestra salud emocional y espiritual. Si estas reflexiones sobre la enfermedad silenciosa que aqueja al alma en nuestros tiempos modernos y los posibles caminos hacia su sanación, caminos inspirados por la vasta sabiduría y la penetrante lucidez del pensamiento de Octavio Paz, están resonando profundamente con tu propia búsqueda interior, con tus propios anhelos de una vida más plena y auténtica, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal Ecos de Paz. Juntos, en esta comunidad de buscadores, podemos continuar explorando estas temáticas cruciales para nuestro tiempo, inspirados por la herencia luminosa de aquellos pensadores y poetas que, como Paz, se atrevieron a mirar de frente los desafíos de su época y a ofrecernos faros de esperanza y de sentido. La recuperación paulatina pero firme del sentido de lo sagrado, de la dimensión trascendente e invisible de la existencia, es otro antídoto poderoso y a menudo subestimado contra el profundo malestar que aqueja al alma moderna, tan frecuentemente atrapada en la superficialidad de lo material y en la inmediatez de lo efímero. Octavio Paz, aunque a menudo crítico implacable de las religiones institucionalizadas y de sus dogmatismos anquilosantes, fue un hombre con una profunda y genuina fibra espiritual, intensamente consciente de que el ser humano, para no sucumbir a la desesperación o al nihilismo, necesita imperiosamente conectar con algo que lo supere, que lo trascienda, que le dé un marco de significado más amplio y más profundo a su breve, frágil y a menudo desconcertante paso por este planeta. Este sentido de lo sagrado, esta experiencia de lo luminoso, no tiene por qué encontrarse necesariamente en un templo consagrado, en un libro revelado o en un dogma teológico. Puede descubrirse con asombro y gratitud en la contemplación silenciosa y maravillada de la naturaleza, en toda su infinita belleza y complejidad, en la experiencia estética profunda y transformadora ante una obra de arte sublime, en el acto de amor desinteresado y compasivo hacia otro ser, en el silencio elocuente y pacificador de la meditación profunda, o incluso, como el propio Octavio Paz lo experimentó y lo expresó con tanta maestría en su poesía, en la intensidad arrebatadora y sagrada del encuentro erótico que fusiona los cuerpos y las almas. Se trata, en esencia, de cultivar una actitud constante de reverencia y asombro
ante el misterio insondable de la vida, de reconocer con humildad que no somos los dueños absolutos ni los árbitros finales del universo, sino una pequeña pero infinitamente significativa parte de un todo mucho más vasto, más inteligente y más interconectado de lo que nuestra razón limitada puede concebir. Este necesario descentramiento del ego individual, esta apertura confiada y gozosa a la dimensión trascendente de la realidad, puede aliviar enormemente la angustia existencial, el sentimiento de insignificancia y la soledad radical que tan a menudo acompañan a la enfermedad del alma moderna. El silencio aquí, lejos de ser vacío o aterrador, se vuelve oración espontánea, se vuelve comunión cósmica, se vuelve paz profunda. La acción comprometida y significativa en el mundo, la participación activa y responsable en causas que consideramos justas, nobles y necesarias para el bienestar colectivo, también puede ser una forma extraordinariamente poderosa de sanación individual y social. El silencio de la apatía, de la indiferencia o del cinismo paralizante ante las flagrantes injusticias sociales, ante la creciente desigualdad económica, ante la alarmante destrucción de nuestro planeta o ante cualquier forma de opresión y deshumanización, es una forma sutil pero terrible de muerte en vida para el alma, una traición a nuestra propia conciencia moral. Octavio Paz, a lo largo de toda su trayectoria vital e intelectual, fue un ejemplo luminoso de intelectual comprometido con su tiempo, un espíritu crítico que no dudó jamás en alzar su voz valiente y elocuente contra los totalitarismos de cualquier signo, contra las diversas formas de opresión y contra la ceguera ideológica. Encontrar una manera personal y auténtica de poner nuestros talentos únicos, nuestra energía vital y nuestros recursos disponibles al servicio de algo que vaya más allá de nuestro propio y limitado beneficio individual, ya sea a través del activismo social o político, del voluntariado en organizaciones humanitarias, de la creación artística con un profundo contenido social y transformador, o simplemente, y no por ello menos importante, de la práctica cotidiana y constante de la bondad, la empatía y la solidaridad en nuestro entorno más inmediato puede infundir en nuestra vida un profundo y renovado sentido de propósito, de utilidad y de pertenencia a la gran familia humana. Y este sentimiento de estar contribuyendo a algo más grande que nosotros mismos es un poderoso antídoto contra el veneno paralizante del nihilismo, la desesperanza y el sinsentido que tan a menudo caracterizan nuestra compleja y desafiante época. Es el acto liberador de transformar el silencio de la impotencia y la resignación en la palabra creadora y en la acción transformadora que construyen día a día un mundo un poco más justo, un poco más bello y un poco más humano para todos. Finalmente, y esto es de una importancia capital que no podemos soslayar, la sanación profunda y duradera de esta enfermedad secreta que aqueja al alma moderna requiere, de manera ineludible, una buena dosis de paciencia infinita, de compasión genuina hacia uno mismo y de aceptación humilde de nuestra propia e inherente imperfección como seres humanos en constante proceso de aprendizaje y evolución. No se trata, en modo alguno, de alcanzar un estado idealizado de salud espiritual perfecta o de iluminación instantánea y definitiva, pues tales metas son a menudo ilusorias y pueden generar aún más frustración y autoexigencia. Se trata más bien de emprender con coraje y perseverancia un camino de autoconocimiento honesto y de transformación gradual que, con toda probabilidad, durará toda la vida, con sus inevitables avances y sus necesarios retrocesos, con sus momentos de claridad luminosa y sus períodos de oscuridad y confusión. Octavio Paz, tan profundamente consciente de las paradojas y las contradicciones inherentes al ser humano, nos recordaría sin duda que la perfección absoluta no es de este mundo y que la verdadera sabiduría reside quizás no en la ausencia de defectos o de luchas internas, sino en aprender a abrazar con amor y aceptación nuestras propias paradojas constitutivas, a danzar con gracia y flexibilidad con nuestras propias sombras recurrentes, a encontrar la belleza oculta incluso en nuestras heridas más profundas y en nuestras cicatrices más visibles. El silencio de la autocrítica despiadada y del juicio implacable hacia nosotros mismos
es tan dañino y enfermante para el alma como el silencio de la represión emocional o el de la indiferencia moral. Necesitamos imperiosamente aprender a tratarnos a nosotros mismos con la misma ternura, la misma comprensión y la misma paciencia que instintivamente ofreceríamos a un amigo querido que está sufriendo profundamente o atravesando una crisis vital. En resumen, la enfermedad secreta del alma moderna, esa dolencia sutil pero penetrante que se nutre de nuestros silencios culposos y autoimpuestos, de nuestras emociones reprimidas o distorsionadas, de nuestra crónica desconexión con nosotros mismos, con los otros seres y con la dimensión trascendente de la existencia, no es afortunadamente una condena inapelable ni un destino ineludible. Es más bien, si sabemos interpretarla con sabiduría, un llamado urgente y perentorio a despertar de nuestro letargo existencial, a emprender con decisión un viaje de retorno hacia nuestra esencia más auténtica, hacia nuestro núcleo de ser más luminoso y verdadero. Inspirados por la vasta, compleja y siempre estimulante obra de Octavio Paz, hemos explorado a lo largo de esta extensa reflexión algunos posibles senderos, algunas actitudes vitales que pueden conducirnos hacia esta anhelada sanación, la autoescucha valiente y sin prejuicios, la expresión creativa libre y liberadora, la reconexión amorosa y consciente con nuestro cuerpo sagrado, la búsqueda y el cultivo de la comunión auténtica con el otro, la recuperación gozosa del sentido de lo sagrado en lo cotidiano, la acción comprometida y solidaria en el mundo y la práctica constante y fundamental de la autocompasión y la aceptación incondicional. Cada uno de estos senderos, y muchos otros que cada cual descubrirá en su propia e intransferible búsqueda, es una invitación explícita a romper los múltiples silencios que nos enferman y nos limitan, y a encontrar y honrar nuestra propia y singular voz, nuestra propia e irrepetible palabra, esa que nos nombra en nuestra verdad más profunda y nos conecta de manera armoniosa con el fluir incesante, misterioso y sagrado de la vida. Porque, en última instancia, como Octavio Paz lo intuyó y lo expresó con una certeza poética que estremece, la palabra, cuando brota de las profundidades del ser, es el puente milagroso que une al hombre consigo mismo en su laberinto interior, con sus semejantes en la compleja red de las relaciones humanas y con el universo entero en su vastedad insondable. Y cuando esa palabra personal y auténtica brota de un alma que ha aprendido con paciencia y dolor a escuchar sus propios y a menudo olvidados silencios, a sanar con amor sus propias y antiguas heridas y a celebrar con gratitud sus propios e insondables misterios, se convierte inevitablemente en un eco de paz que resuena en el mundo, en un canto de esperanza que desafía la oscuridad, en una afirmación rotunda y gozosa de la vida en toda su asombrosa, terrible y contradictoria plenitud. Sanar el alma moderna, esa tarea urgente e ineludible de nuestro tiempo, es quizás en su esencia más profunda aprender de nuevo, con la humildad del principiante y la pasión del amante, el arte perdido y siempre renovado de nombrar el mundo y a nosotros mismos con palabras que sean simultáneamente y sin contradicción, verdad encarnada, belleza revelada y amor incondicional. Si estas extensas reflexiones sobre la naturaleza de la enfermedad secreta que aqueja al alma en nuestros tiempos modernos y sobre los posibles y múltiples caminos hacia su sanación, todas ellas inspiradas por la profunda y luminosa sabiduría del gran Octavio Paz, han tocado de alguna manera una fibra sensible en lo más hondo de tu ser, te invito cordialmente a compartir tus pensamientos, tus valiosas experiencias personales y tus propias e intransferibles intuiciones en la sección de comentarios de este video. ¿De qué manera particular sientes que este silencio opresor ha afectado tu propia vida y tu bienestar? ¿Qué herramientas, qué prácticas o qué encuentros significativos te han ayudado de manera más notable en tu propio e individual proceso de sanación y de autoconocimiento? Suscríbete a nuestro canal Ecos de Paz para que podamos continuar juntos, como una comunidad de buscadores sinceros, este diálogo esencial, profundo y enriquecedor sobre los grandes temas de la existencia. Y si consideras que este mensaje, tejido con palabras y silencios, puede ser una luz de esperanza, una guía útil o un bálsamo de consuelo para otras personas
que puedan estar atravesando por experiencias similares de desconexión o de búsqueda. No dudes en compartirlo con generosidad con aquellos a quienes amas y valoras.